Bueno, entonces vamos a empezar la segunda sesión, la segunda parte de la clase de la unidad 3, que es el proceso de morir en las diferentes etapas de la vida. Y uno de los temas que debemos revisar es la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? Les voy a dar la definición de Secretaría de Salud, porque esa es la que realmente van a aprender y es la que van a estar usando. Y la Secretaría de Salud define la voluntad anticipada como el derecho a una muerte digna a causa del sometimiento de una persona con una enfermedad terminal que depende del uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento. Esto va a ser importante, que en la gama de enfermedades terminales hay algunas que si empieza a empeorar mucho y el cuerpo empieza a colapsar, va a ser necesario el uso de tecnología, por ejemplo los respiradores, que va a ser lo único que mantiene con vida a la persona, pero que puede implicar un grado de agonía y sufrimiento para el paciente. Entonces, la ley de voluntad anticipada está diseñada para que la persona, para que el paciente por sí mismo decida si quiere someterse o no a la prolongación de la vida de manera artificial. Si la persona decide que no, que es algo que no quiere hacer, porque no quiere sufrir, puede firmar la voluntad anticipada en donde declara que no está dispuesto a que se le mantenga la vida a través del uso de aparatos médicos. Esta ley está en la Ciudad de México y se dio de alta a partir del 2008. Y bueno, les leo la definición que está en el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México. Dice: la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Entonces, si se dan cuenta acá, la pista que nos está dando son enfermedades terminales que sí o sí van a requerir de aparatos como respiradores y que van a implicar cierto grado de sufrimiento o de agonía para el paciente. Entonces, en esa situación, el paciente puede decidir que no quiere ser sometido a este tratamiento. Esta ley no está dada de alta en todos los estados. Ahorita vamos a revisar la lista en donde sí está vigente y en donde no. Pero con algunas consideraciones es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida. Esto es así muy, muy importante. Es decir, no es una forma de cometer suicidio y no es que la persona esté decidiendo terminar con su vida. No, lo que va a terminar con su vida va a ser la enfermedad terminal. En algún momento, o sea que puede ser mañana, puede ser en una semana o puede ser en 6 meses, pero la diferencia entre ese día, esa semana y esos 6 meses pueden ser de dolor, de sufrimiento así excesivo. Entonces, lo que está terminando con la vida de la persona es la enfermedad. Acá la decisión en relación a la ley de voluntad anticipada implica respetar el momento natural de la muerte y favorecer la atención y los cuidados paliativos al final de la vida. Esto es ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. Por cuidados paliativos se pueden entender toda la gama de analgesias, medicamentos que nos ayudan a contener o disminuir el dolor o disminuir los malestares producidos por la enfermedad, pero que en sí mismo estos medicamentos no tienen un efecto para curar la enfermedad. O sea, me los pongan o no me los pongan, de todas formas voy a morir. La diferencia es si puedo disminuir el dolor, el sufrimiento que tengo o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok.
Las ciudades y estados en donde está dado de alta la ley de voluntad anticipada, bueno, es principalmente en la Ciudad de México, que desde el 2008 a la fecha 10,000 personas han firmado el documento para someterse a la ley de voluntad anticipada, es decir, deciden que no quieren intervenciones médicas para prolongar su vida. Las entidades que cuentan con esta regulación son Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Son solo 14 estados en donde está aprobada la ley de voluntad anticipada y desafortunadamente en los demás estados no es legal. Es decir, la persona no puede tomar esta decisión sobre si quiere o no ser atendido para detener el procedimiento médico. Algunas precisiones importantes en relación a la ley de voluntad anticipada: no es lo mismo que eutanasia. La eutanasia es el acto deliberado del personal de salud para darle fin a la vida del paciente y que el paciente ha decidido esto. No es decisión del personal médico, sino que el paciente decide que ya no quiere seguir con esta enfermedad y entonces demanda o pide ayuda al personal de salud para que de manera deliberada se ponga fin a la vida. Entonces, la ley de voluntad anticipada no es lo mismo que eutanasia, son dos conceptos diferentes. La ley de voluntad anticipada va a regular la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al paciente de una enfermedad incurable o de fase terminal. Y por actuación correcta nos estamos refiriendo a cuidados paliativos, en que se tiene que dar analgesia o incluso anestesia. En hospitales es frecuente que pacientes de cáncer que tienen ya mucho dolor, a veces hay personal de salud que les niega los analgésicos y les dan, por ejemplo, paracetamol. En el caso de un cáncer de hueso o de un cáncer de estómago, pues el paracetamol no va a hacer absolutamente nada. Necesitamos morfina, que es un opiáceo controlado, pero que está enfocado para darle alivio al dolor en este tipo de casos. Vamos a entrar al segundo tema, que son los conflictos bioéticos, en el caso del personal de enfermería con la familia del paciente que se encuentra en proceso agónico o en fase terminal. Una definición muy sencilla de la bioética es que lo podemos entender como el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, como la medicina y la biología, así como de las relaciones del ser humano con los otros seres vivos. Es una definición muy general. Obviamente la bioética es toda una disciplina mucho más compleja, pero por el momento vamos a manejar provisionalmente esta definición. ¿Qué tiene que ver la bioética con la enfermería? Bueno, en el caso de enfermería, ustedes siempre están en relación con otras profesiones. En el caso de los médicos, de trabajo social, el departamento de psicología principalmente. Vamos a pensar en estos profesionales de la salud. Y en su caso, a la hora de atender al paciente y de que están en la primera línea de acción, son los que intervienen directamente sobre el cuerpo, muchas veces se van a enfrentar a problemas o a situaciones de tipo éticas en relación al tratamiento o a las perspectivas teóricas entre el médico y ustedes. ¿A qué me refiero? A que ustedes no pueden decidir sobre el tratamiento de un paciente. Ustedes ejecutan la terapéutica e intervienen clínicamente en el cuerpo del paciente, pero no deciden el tratamiento. Entonces, lo que va a ir sucediendo es que conforme vayan pasando los años, ustedes van a ir cobrando un juicio clínico. Es decir, van a poder discernir cuándo es un tratamiento adecuado de uno que no es adecuado. No obstante, el que decide es el adscrito, es decir, el responsable legal médico es quien va a decidir el tratamiento. Entonces, lo que es muy frecuente es que en las salas o en las áreas de
medicina interna, de oncología, de neurología, de pediatría, el médico adscrito toma alguna decisión con respecto al tratamiento y ustedes a lo largo de su praxis han descubierto que ese tratamiento no necesariamente es el mejor para ese caso. Y ustedes pueden debatir con el adscrito y decirle, oiga, doctor, pues yo no estoy muy de acuerdo con que sea ese tratamiento, pero al final el que decide es el adscrito. A eso nos vamos a referir con los conflictos de valores y perspectivas teóricas, que ustedes constantemente se van a enfrentar a esta situación y que va a ser un factor de desgaste profesional para ustedes y que van a tener que aprender a manejar. Esto lo vamos a ver más adelante, en 2 semanas. Vamos a ver este punto, pero que les puede producir mucho malestar con respecto a el tipo de intervención que se está tomando a un paciente terminal. En su praxis como personal de enfermería va a estar ubicado principalmente en los cuidados paliativos y finales, que no nada más se va a referir al suministro de fármacos en el cuerpo, también tiene que ver con lavar el cuerpo, con platicar con el paciente o con estar ahí. Hay muchos pacientes que no quieren morir solos y si no hay familiares cerca, ustedes van a tener que cumplir ese rol y que puede ser muy impresionante y muy difícil para ustedes al principio y que tienen que ir trabajando a lo largo de su vida profesional. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, comentario? ¿O vamos bien? Vamos bien, Miss. Ok. Todo bien, Miss. Bueno, vamos a entrar al siguiente tema, que es un tema es muy escabroso, que es la muerte del niño y del adolescente, que estamos pensando exactamente en las mismas definiciones de muerte que vimos al principio, pero que como ya había comentado hace unos minutos, en el caso de los niños y de los adolescentes, la muerte no es algo que se espere. O sea, de los niños y de los adolescentes lo que se espera es que crezcan. O sea, pensemos en las etapas del ciclo vital, el sujeto nace, crece, hay maduración del cuerpo, hace lo que tenga que hacer en la sociedad donde viva, o sea, casarse, vivir solo, trabajar, no hacer nada, lo que quiera, y empieza un proceso de deterioración orgánica normal, que es la vejez y que va a culminar con la muerte. Sin embargo, en el niño no estamos esperando que esto suceda, o sea, nace y decimos, no, todavía le falta mucho que hacer, mucho que vivir. Entonces la muerte en los niños va a ser bastante difícil de manejar y va a requerir un esfuerzo extra para simbolizar lo que acaba de ocurrir. Por etapas del ciclo vital vamos a entender aquellos procesos de desarrollo y crecimiento que están determinados por la biología y la evolución de cada especie. No obstante, en cada cultura y cada sociedad se van a presentar, manejar y socializar de diversas formas. Por ejemplo, la clase pasada les había pasado las etapas del ciclo vital de Erik Erikson, que ahorita vamos a volver a ver, pero que cuando me estoy refiriendo a que en cada cultura o sociedad van a ser diferentes, me refiero a lo siguiente, que son las características biopsicosociales, que es una palabrita que tienen que aprender a usar constantemente, al menos en las clases de salud mental. ¿A qué nos referimos con lo biopsicosocial? Lo biológico nos referimos a los factores heredados, fisiológicos, propios del cuerpo orgánico, neuroendocrinos, neuroquímicos, etc. A lo psicológico, al comportamiento, los procesos de aprendizaje, los afectos, las emociones. Y lo social, todas las prácticas que están socialmente orientadas, la cultura, las tradiciones. Entonces, los niños, piensen, son muy distintos de lugares a otros. Ahora en la ciudad difícilmente se ven a los niños jugar en la calle, pero en las comunidades rurales e indígenas los niños todavía juegan en el exterior de las casas y es algo normal. A eso nos vamos a referir con la característica social, que aun cuando los niños compartan características biológicas y psicológicas, en cada sociedad se va a observar la infancia, los roles, las tareas, las actividades que tienen los niños pueden variar de sociedades a otras. Entonces, en esta imagen
que es los estadios de desarrollo de acuerdo a Erik Erikson, tenemos los primeros 5 estadios, que es infante, bebé, preescolar, escolar y adolescente, que se los proyecté la clase pasada, y que veíamos que tienen una serie de tareas en relación a qué es lo que puede hacer un infante. Pues el infante todavía está muy chiquito, es de los 0 a los 18 meses, entonces nos vamos a concentrar en que levante su cabecita, que se siente solo, que empiece a desarrollar la posición prona, es decir, que se ponga gatas, que trabaje con sus extremidades superiores e inferiores, brazos y piernas, y estas van a ser como las tareas que va a hacer el infante, ¿no? Que coma y que crezca. El caso del bebé, que va de los 18 meses a los 3 años, pues ya le empezamos a pedir otro tipo de actividades y tareas, por ejemplo, que aprenda a ir al baño, que coma solo, que aprenda a vestirse, que hable. Son el tipo de tareas que están destinadas para el bebé. En el preescolar, pues es un niño que ya tiene 3 años, que ya puede hablar bien, y entonces va a acudir a algún lugar para aprender otras cosas, un kinder, un preescolar, va a aprender a leer. Bueno, todavía está muy chiquito. Le empiezan a aprender, le enseñan las letras, hace bolitas de plastilina con hojas, hace dibujitos, tareas que estamos pensando para el preescolar. Escolar va a ir de los 6 a los 12 años, y estamos, por eso se llama escolar, estamos pensando en la primaria, en donde el niño tiene que aprender a leer y a escribir, a socializar con sus pares, por eso es hacer cosas juntos, la modalidad psicosocial. Y si se dan cuenta, en ninguna parte de estos 4 estadios de la infancia dice que el niño se tenga que enfrentar a la muerte. No, la muerte en el niño no es algo que se espera socialmente. El tipo de enfermedades que padecen los niños suelen ser agudas, entonces son enfermedades que se va a recuperar sin secuelas. Esto es lo que esperamos en el caso de la infancia. En el caso del adolescente, pues ¿qué esperamos? Que se ponga rebelde, que se ponga grosero, que sea contestón, que se junte con sus amigos, que no quiera hacer nada, pero tampoco estamos esperando que el adolescente muera. ¿Dónde vamos a ubicar la muerte en las etapas del ciclo vital? Pues en la vejez, en las últimas etapas del ciclo vital. Es un proceso esperado, pero aún así va a depender de las características biopsicosociales del sujeto. Si tenemos a un adulto maduro de 40 años que tiene una obesidad mórbida, es decir, pesa más de 250 kilos, tiene diabetes, problemas vasculares, hipertensión y cardíacos, pues obviamente sospechamos que la muerte se puede asomar a la ventana antes de tiempo porque está enfermo. A eso me refiero con las características biopsicosociales, por ejemplo, biológicas, que están relacionadas a las enfermedades, que están como comorbilidades, que son una serie de enfermedades que interactúan entre ellas. Aspectos psicológicos, el señor no sigue su tratamiento y sigue comiendo y sigue haciendo las cosas que no debe hacer. Y sociales, no está cumpliendo con los roles y tareas que tendría que tener en esa etapa del ciclo vital. Tenemos estos estadios: adulto joven, que es donde estamos todos nosotros, adulto medio. El adulto joven empieza de los 18 hasta los 35 años, el adulto medio va a empezar a los 35 y termina a los 65, y la vejez de los 65 hasta el final de la vida. En todas estas etapas, en la única que estamos esperando la muerte es en la vejez, no en las anteriores. Por ello, la muerte en otras etapas de la vida van a ser más difíciles de asimilar y de poder manejarse. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o algún comentario con respecto a esto de la muerte en las diferentes etapas de la vida, como hay etapas en donde de plano no estamos esperando, a menos que padezcamos alguna enfermedad grave, crónico-degenerativa, y que el desarrollo y desenlace de la enfermedad necesariamente implique la muerte. Hay enfermedades bastante terribles que siempre estamos
vislumbrando ese escenario. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es una de las más feitas en mi opinión. Aún la esclerosis múltiple, con todos los tratamientos que tiene, la esperanza de vida es bastante corta en relación a cuando no la padeces. Ahorita no se me ocurren otras enfermedades que sean crónico-degenerativas y que desenlacen en la muerte sí o sí. O sea, son las dos como que se me vienen, o los casos de cáncer terminal. Hay cierto tipo de cánceres que por sus características son difíciles de tratar. Por ejemplo, el cáncer de páncreas casi no tiene sintomatología, entonces cuando se detecta, generalmente es cuando ya está en fase 4, cuando ya hizo metástasis. Entonces es difícil, o sea, sí hay casos en donde la libran, pero es difícil, el porcentaje de muerte es muy, muy, muy elevado. No sé si hasta acá, dudas, comentarios. Qué silencio, ustedes son mi grupo parlanchín. ¿Y ahora? Están muy impresionados con el tema. Bueno, sí, les dije que este tema era difícil, entonces bueno, voy a continuar. Voy a volver a proyectar. Les recuerdo que sigo grabando, entonces en caso de que me esté yendo muy rápido, después pueden revisar el video que voy a subir a plataforma. No se preocupen por eso. Y entramos al tema de muerte digna, que es aquí sí me voy a detener porque vamos a ver muchos conceptos que se pueden parecer entre ellos y que bueno, acá el diaporama está dirigido para orientarnos y discernir claramente entre un término y otro porque pueden ser parecidos. El primero de los conceptos que vamos a revisar es la limitación del esfuerzo terapéutico, que se abrevia LET, L-E-T. Este consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas para la finalidad terapéutica que se plantea en un paciente con mal pronóstico vital o mala calidad de vida. Recuerden que cuando hacemos un alta, tiene que poner la nota bueno para la vida y la función o malo para la vida y la función. En el caso de ciertas enfermedades crónico-degenerativas que ya están avanzadas, pues se pone la nota mal, pronóstico para la vida y la función, que implica que está entrando en una fase terminal. En el caso de la limitación del esfuerzo terapéutico, este consistirá en limitar las intervenciones médicas porque no van a beneficiar al paciente en la curación de la enfermedad. Lo único que van a hacer es paliar los síntomas. Por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad, pensemos así, los casos que yo he visto en hospital, en donde han aplicado la limitación del esfuerzo terapéutico. Hay un choque automovilístico muy feo, así horrendo, imagínense lo peor que puedan imaginarse, y llega un paciente con hemorragia interna, con distintas lesiones, lesión cráneoencefálica, lesión en abdomen y tórax, y toman signos y hacen la revisión rápida, hacen en el triage y se dan cuenta que el paciente prácticamente ya no tiene pulso, que la hemorragia está totalmente descontrolada, le hacen el ultrasonido y se dan cuenta que tiene hemorragia en hígado, riñones y estómago, que son salud. Y son rupturas ya serias, severas, que aunque lo ingresen a cirugía, no van a poder hacer nada. Es decir, es inútil meterlo a cirugía. Entonces, en ese momento, cuando el médico dice, no hay nada que podamos hacer, está haciendo una limitación del esfuerzo terapéutico, que se clasifica en dos. No iniciar las medidas o retirarlas. En el caso de este ejemplo que estoy poniendo, nos referimos al primero, que es no iniciar las medidas. El médico de antemano sabe que aunque lo metan a cirugía, no van a poder hacer nada. Que incluso en el movimiento de urgencias a quirófano va a fallecer. Ese es un tipo de LED.
de limitación del esfuerzo terapéutico, no intervenir. En el segundo, vamos a suponer que el médico se la juega y dice, vamos a meterlo a quirófano. Llega vivo a quirófano, lo abren, hacen las intervenciones quirúrgicas necesarias para sostener la vida del paciente y se va a unidad de cuidados intensivos, está conectado a respirador artificial y le tienen que estar transfundiendo plaquetas y sangre y poniéndole una serie de fármacos en el cuerpo y entra en acidosis, que ya no es recuperable. Empieza a tener falla multiorgánica y entonces se habla con la familia y le dicen, solo está viviendo porque está conectado y porque estamos poniéndole plaquetas y sangre y estos medicamentos, pero si empezamos a retirar este tipo de intervenciones, su familiar de manera natural va a fallecer. Entonces, si la familia decide sí, preferimos que ya no prolongar el sufrimiento, empiezan a retirar de a poquitos todas estas medidas. Lo primero que empiezan a retirar, por ejemplo, es la transfusión de sangre y de plaquetas o de plasma. Ya no la hacen las 4 veces que le estaban haciendo al día, a lo mejor ahorita lo hacen 2, mañana le dan 1 nada más. Lo único que van a conservar van a ser anestésicos para que siga inconsciente hasta que de manera natural el paciente fallezca. Si se dan cuenta, nunca le quitamos respirador. Lo único que estamos haciendo es ir modulando y disminuyendo las intervenciones médicas relacionadas a los fármacos. Esto es lo que vamos a llamar como limitación del esfuerzo terapéutico. Otro de los conceptos que está muy relacionado con la ley de voluntad anticipada es la muerte digna, que ya en alguna clase me habían preguntado, y ahora sí viene esta aclaración. La muerte digna también se conoce como ortotanasia y designa la actuación correcta ante la muerte por parte del personal de salud que están atendiendo a un paciente con enfermedad incurable o en fase terminal. Por extensión, vamos a entender la muerte digna como el derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados o extraordinarios para mantener la vida. Entonces, el concepto de muerte digna está sumamente asociado o es un sinónimo de la ley anticipada, de voluntad anticipada. ¿Cuál es la diferencia? Que la voluntad anticipada nos remite a la ley, es un derecho, y la muerte digna o la ortotanasia es un término clínico. Esa es la diferencia. Pero en términos prácticos estamos hablando de lo mismo. La ley de voluntad anticipada se refiere a la muerte digna, que es un sinónimo de la ortotanasia, a diferencia de la eutanasia. La eutanasia es la acción del personal de salud para terminar la vida del paciente que se encuentra en fase terminal y que el paciente ha decidido tomar esta acción con respecto a su propia muerte. Otra aclaración, la diferencia entre limitación del esfuerzo terapéutico y la voluntad anticipada no es lo mismo, son cosas diferentes. La voluntad anticipada es un documento que yo dejo firmado para que yo, consciente en mis facultades mentales, legales, firmo el documento diciendo no quiero que se me sostenga la vida artificialmente en caso de que llegue a un paro o que pierda la conciencia a causa de la enfermedad. No quiero que me reanimen cardiopulmonarmente. La limitación del esfuerzo terapéutico es el retiro paulatino de las intervenciones clínicas en una situación ya de agonía o de muerte terminal, o incluso no iniciar el tratamiento. Esta parte corresponde a la segunda parte de la clase, entonces bueno, voy a detener el video aquí.